El último tema que vimos, siguiendo este hilo de temática sobre quiero seguir a Jesús, fue la Cena del Señor. Eh, Continuando, digamos, con estos pilares de temas fundamentales acerca de el discipulado, acerca de la vida cristiana, hoy vamos a estar viendo un tema que está, de hecho, estrechamente conectado con la Cena del Señor, porque hay varias cosas que Jesús en su ordenanza de la Cena del Señor dice, eh, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿cierto? Entonces se anuncia la muerte de Cristo, el sacrificio se conmemora, pero también dice, la muerte de Jesús anunciáis hasta que Él venga. Entonces la Cena del Señor no solo es un recordatorio de la muerte y el sacrificio de Cristo, sino que también es un recordatorio de la venida de Cristo. Y un discípulo de Jesús debe ser consciente de esta verdad bíblica. Y esta verdad bíblica es que Cristo viene otra vez, que tenemos una esperanza futura. Y esa esperanza es que Cristo va a regresar. Eh, Así como un día vino por primera vez, eh, dice la escritura que los ángeles cuando Jesús ascendió, dijeron, este Jesús que se ha ido, un día también va a regresar. Ahora es importante que el discípulo en Cristo encuentre en esta verdad esperanza, porque la venida de Cristo y el tiempo futuro debe producirnos esperanza. Muchas veces el creyente que empieza o las personas que empiezan a conocer de Jesús, el tema del fin del mundo, el tema del apocalipsis, pues produce mucho miedo, les produce como temor. Y yo he escuchado a gente que dice, no, yo no leo el apocalipsis, cosas como, es que dicen que el que lee el apocalipsis se vuelve loco, o cosas así, porque digamos que estas cosas acerca del final de los últimos tiempos, eh, para algunos nuevos les produce como ese temor, de esa incertidumbre. Pero cuando se está en Cristo, y eso es lo que la persona que llega a Cristo debe entender, que cuando se está en Cristo, esa segunda venida, o más bien esos últimos tiempos, no producen temor a causa de la segunda venida y a causa de que estamos en Cristo. Eh, y para eso vamos a leer algunos textos. La promesa que dio Jesús a los discípulos en Juan capítulo 14. Seguimos este modelo de observación y en Juan capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eh, Listo. ¿Qué promesa hizo Jesús a sus discípulos? Bueno, les dice, no se turbe su corazón, creen en Dios, creen también en mí. Y les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, la promesa que Jesús les da es, yo tengo un lugar, voy a prepararles el lugar que está para ustedes, que son mis seguidores. ¿Y qué hará Jesús después? Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, aquí está la promesa, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿qué hará Jesús después? Regresar. Y
El regreso de Jesús no solo lo encontramos ahí, sino que es una verdad que la encontramos a lo largo de varias partes del Nuevo Testamento. Es una verdad y una doctrina fundamental. No puede ser cuestionable, no puede ser, digamos, apelable, no puede ser, digamos, discutida en términos de, no, no, yo no sé si sea cierto, no. Jesús mismo lo dijo, está en palabras rojas, como en algunas Biblias, fueron las palabras de Jesús. Y luego, en otros capítulos, como en el libro de Hechos, capítulo 1, o en la carta a los tesalonicenses, también sabemos del regreso de Jesús. Cuando Pablo habla en su despedida, también dice a todos los que aman, los que anhelan su venida. Entonces, la esperanza del cristiano no está en las circunstancias de este mundo. El futuro no recae ni en la suerte, ni en la brujería, ni en las altos gobiernos, sino que está en las promesas de Dios. Y la Biblia enseña que Cristo regresará otra vez, de manera visible y gloriosa. Y su venida pondrá fin al pecado, traerá juicio para los incrédulos y salvación plena para su pueblo. Esta verdad no busca producir temor, y esto es como el énfasis más importante en esto. La venida de Cristo no es para que produzca temor, sino esperanza y un llamado a que nosotros perseveremos en la fe y en la santidad. Saber que Cristo volverá nos anima a vivir de manera fiel mientras esperamos su regreso. Otro texto que podemos ver, Tito capítulo 2, versículo 1. Tito 2, 1, perdón, 2, 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí está el llamado. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La manifestación gloriosa. Cuando habla de la manifestación gloriosa, pues expresa esa eh, aparición de la gloria. Cuando nosotros seamos salvos completamente de la presencia del pecado, porque hemos sido salvados ahora de la culpa del pecado y del poder que el pecado ejercía sobre nosotros, pero un día la manifestación de la gloria de Dios vendrá para librarnos por completo de la presencia del pecado en nuestra vida. Y esto sucederá cuando Cristo regrese y nuestros cuerpos sean transformados en cuerpos gloriosos, nuestra vida experimente la glorificación. Ahora, ¿cómo influye esto? Dice que debemos renunciar a la impiedad, que vivamos en este siglo de una forma que sea sobria, justa, piadosa. A eso nos debe motivar la venida del Señor. A eso nos debe motivar la venida de Cristo. Otros textos que podemos eh, observar es el texto de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Es tal vez el texto que más hacemos referencia sobre la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, fíjense que, ¿cuál es el propósito? Alentar. ¿Con qué? Con el hecho de que si creemos que Jesús murió, si en nuestra fe es hacer entender lo siguiente, si tú crees que Jesús murió, crees que Jesús murió por ti, entonces dices, amén. ¿Tú crees que Jesús resucitó física, realmente? Entonces dices, amén, es la realidad. Si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Y en ese mismo hilo, si creemos que vino, si creemos que murió, si creemos que resucitó, la misma fe debemos tenerla para creer que va a regresar. Ahora bien, hay una mención importante. Espérenme un momento, por favor. Hay una aclaración importante que debemos tener eh, a modo general. Hay varias posturas acerca de la venida de Cristo. Entonces, me parece importante que diferenciemos lo que es fundamental. Hay unos aspectos de la venida de Cristo que son fundamentales. Y digo fundamentales que son bíblicos, centrales, no pueden ser cuestionados eh, porque o contradecidos porque la escritura es clara en esto. Primero, Cristo regresará, ¿sí? Él va a volver de forma poderosa, ¿sí? Vendrá a traer su juicio sobre la tierra, a cerrar, digamos, este periodo en el que estamos viviendo como iglesia. Cristo va a regresar. Eso es incuestionable. Cualquiera que enseñe que Cristo no va a regresar es un hereje. Cristo regresará. Ahora, otro aspecto, por ejemplo, que hemos de tener claro como fundamental es que no sabemos el día ni la hora, ¿sí? Cristo mismo lo enseñó, lo dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 24, verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nadie sabe el día ni la hora. Y esto es importante, ustedes dirán, bueno, para nosotros es muy claro, pero si les contara la cantidad de veces en la historia que ha salido gente de los movimientos cristianos a decir, es que Cristo va a venir en tal fecha, es que tuve un sueño, es que tuve una visión, es que tuve... No, mis hermanos. Cristo va a regresar, eso es fundamental y es fundamental saber que no sabemos el día ni la hora. ¿Qué nos dio Jesús? ¿Qué les dio a sus discípulos? Les dio señales, señales de lo que vendría cuando se acercarían esos últimos tiempos, ¿no? Cuando las señales que habrían antes de su venida. Y hemos estado viendo esas señales eh, en este tiempo que es importante entender que muchas veces cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, no es que hable de los últimos 2 años, sino que habla del último tiempo en el que estamos, el tiempo de la iglesia. Ahora bien, ¿qué es, digamos, no fundamental o que pueden estar abierto a diferentes posturas, digamos? Que aquí hay diversas posturas en cuanto a
eh, digamos, el cómo o el momento bíblico. Ya sabemos que cuando hablamos del momento, no hablamos de la fecha, de la hora, el día, sino el momento bíblico. Y hay tres posturas alrededor de la venida de Cristo que son muy conocidas y son, perdón, voy a silenciar al que esté porque se está mezclando aquí. Eh, la postura pre-tribulacionista, post-tribulacionista y mid-tribulacionista, digamos así. Listo. Ahora, primero hemos de entender que cuando hablamos de la tribulación, eh, la Biblia habla de diversos momentos de tribulación que ha vivido eh, la, digamos, la humanidad y el tiempo bíblico. Pero el término gran tribulación viene de la expresión de Jesús en Mateo 24-21, que Jesús advierte, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Es decir, hay un periodo, un tiempo en el que va a haber una tribulación inigualable a como ha habido antes, ¿sí? Eh, es una severidad en el periodo de un sufrimiento tan extremo que afectará a la creación. Otros, digamos, textos que manifiestan esta expresión sobre la tribulación, eh, Daniel 12:1, que dice, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y en Apocalipsis, en la revelación del Apocalipsis, capítulo 7 verso 14, Juan describe una multitud vestida de blanco y dice, ellos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, hablamos de la tribulación como ese periodo de gran angustia y sufrimiento como no lo ha habido antes, que manifestará una serie de sucesos escritos en bueno, escritos en la Biblia o que están expresados en la Biblia para los últimos tiempos. Ahora, ¿cuándo, en qué momento bíblico será la venida de Cristo? Eh, ¿Será antes del periodo de esta gran tribulación? ¿Será después del periodo de esta gran tribulación? ¿O será en medio de esta tribulación? Entonces, mi propósito aquí es darles como una visión general acerca de esas tres posturas para que ustedes tengan un poco, digamos, de noción. La postura pretribulacionista es la que más se enseña en las corrientes pentecostales, porque lo que dice es, va a venir algo que se enseña como el rapto o arrebatamiento. Y es un momento en el que Cristo viene, pero viene, se lleva a su iglesia, la mayoría coinciden de forma invisible y no pone sus pies sobre la tierra. Basado en lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 verso 13. Pues dice que descenderá al cielo, los muertos en Cristo resucitan, se lleva a la iglesia y después del rapto, el arrebatamiento, ¿sí? Viene la gran tribulación. Ese periodo de gran angustia, ¿sí? Que en esta postura sobre todo
hablan, se habla de 3 años y medio de paz y los que el anticristo llega anunciando, digamos, una supuesta paz y luego 3 años y medio de gran angustia por la división de los periodos en Daniel. Llega la gran tribulación, ay, perdón, y después de la gran tribulación viene la segunda venida de Cristo. Entonces, en esa segunda venida de Cristo se cumple que viene visiblemente y pone sus pies sobre la tierra para, digamos, librar la batalla, traer, o más bien traer sus juicios eh, sobre la tierra. Y después de esa segunda venida en el que viene a establecer su reino eh, visible, Cristo establece su reino visible en el milenio. Esa es en general la postura pretribulacionista, ¿sí? Ahora bien, eh, la postura postribulacionista, como su sufijo lo indica, o no mentiras, prefijo, sí. Su prefijo lo indica, es que viene después de la gran tribulación. Entonces, ¿qué caracteriza a esta postura normalmente? Que la tribulación, la gran tribulación, no es un periodo literal, afirman muchos, otros, digamos, afirman que sí, no es un periodo como se dice, no, o sea, literal de 7 años, no. Eh, y aquí es importante, después de la gran tribulación, que es ese momento de gran angustia, es ese momento eh, de, en que el mundo es sacudido, viene Cristo. Viene Cristo y antes de ejercer su juicio sobre los impíos, pues arrebata su iglesia, pero es visible, siempre es visible. ¿Qué diferencia esta postura? Que no diferencia entre rapto y segunda venida, sino que eh, la segunda venida es el mismo arrebatamiento, es decir, no hay dos periodos divididos. Y la postura mi tribulacionista es que Cristo eh, viene, ¿cierto? Viene Cristo en medio, digamos, de la tribulación, después del periodo de paz, de aparente paz, de el anticristo, y viene para llevarse a su iglesia cuando empieza lo más fuerte, lo más duro, los juicios más eh, terribles en esa gran tribulación. Esas son las tres posturas que hay alrededor de la venida de Cristo. Entonces, ¿qué es importante? Porque esto es solo como un pincelazo general. Yo les digo, cuando yo tuve que estudiarlo y al estarlo estudiando en un momento me sacudió mucho porque hay muchas cosas y posturas y cosas que uno dice, señor, está complejo. Pero volvamos a lo que estábamos leyendo. El propósito de la venida de Cristo no es que nosotros hagamos un trazado teológico perfecto, sino que nosotros seamos alentados a vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Si somos salvos, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, lo más importante es saber que Él va a regresar. Que sea antes, que sea en medio o que sea después, digamos, no es lo fundamental. Lo fundamental es saber que Él va a regresar, que el mal en el mundo va a terminar, que nuestros cuerpos van a experimentar esa glorificación.
y que somos alentados al saber que Cristo va a regresar. Eso es el foco de esto, porque cada una de estas posturas, los que las defienden, cada uno, tiene, digamos, su sustento. Y claramente es importante que cada uno de nosotros tomemos una postura que esté informada por la escritura, por un estudio, digamos, juicioso de la escritura, que miremos, pero no es una cuestión que nos divida con otros hermanos. No es una cuestión que porque alguien crea en la postura post-tribulacionista, entonces es un hereje o es alguien que no es cristiano. No, sino que son diferentes formas de interpretar, que de hecho eh, suscriben a diferentes formas de interpretar el tema del milenio, de si es un periodo literal, como los pretribulacionistas. La mayoría de post-tribulacionistas dicen que el milenio no es un periodo literal de 1000 años, sino que es un periodo simbólico, como muchas de las cosas que están en Apocalipsis. Listo. Cierro ahí para no alargarnos en este tema, no sin antes decir si está claro a modo general estas tres posturas. Y lo que acabo de mencionar. No sé si alguien tiene alguna pregunta con esto. ¿Ven? ¿Todo bien? Eso me sorprende muchísimo, muchísimo. La mayoría de veces que tengo que explicar esto surgen muchas preguntas. Pero bueno, entonces aquí cerramos esta parte de estas posturas y recordamos ese foco. El foco es saber que Cristo regresa y nuestro aliento, nuestra esperanza es esa, es saber que estamos en Él, ¿sí? Que nuestra vida está escondida en Él, sea que muramos, sea que vivamos, sea que muramos y un día nuestros cuerpos resuciten, o sea que vivamos y nuestro cuerpo experimente el ser arrebatados por Él, eh, sea lo que sea que vivamos, pues somos de Él y esa es la mayor esperanza. Ahí esperen que se trabó esto. Bien, después de mencionar esto de la venida de Cristo, hay otro aspecto que también está conectado y es el aspecto del sufrimiento, ¿sí? Porque justamente Cristo viene para poner fin a nuestro sufrimiento. Y es importante entender la premisa y que como discípulos entendamos la premisa de que la vida cristiana no es una vida ausente de sufrimiento. Estar en Cristo y ser hijo de Dios no significa que tú no vayas a atravesar el sufrimiento. Estos días tenía una conversación con alguien eh, que me contaba sobre un pastor, eh, sí, un líder espiritual de una iglesia muy conocida que, que tal vez, eh, digamos que había rumores de que estaba enfrentando un diagnóstico de una enfermedad bastante compleja, bastante difícil, pero lo tenían, digamos, en reserva. Y cuando me decía que una de las razones por las que sobre todo tenían esta cuestión en reserva es porque la doctrina de ellos es una doctrina que está muy enfocada en este triunfalismo, si se puede decir de una forma, de que un cristiano no puede estar enfermo, porque el cristiano, el estado, digamos, al que está llamado el cristiano por estar en Cristo es la sanidad. Eh, y ahora, imagínate ese choque, ¿no? Si enseñas eso y luego llega un diagnóstico de una enfermedad, ¿cómo puedes seguir sustentando esa doctrina? Pues bastante complejo. Pero, mis hermanos, la realidad es que Dios no promete una vida que sea ausente de dificultades.
Dios no promete una vida que sea ausente de sufrimiento, ni ausente totalmente de la enfermedad. No es así. Y es importante entenderlo para que nuestra fe pueda madurar, ¿sí? Como siempre hemos visto y vimos acerca de los dones. Nosotros sabemos que Dios sana, que Dios tiene el poder para sanar y oramos porque creemos y vemos muchos milagros y los milagros están presentes. Y cuando yo menciono esto, no es un llamado a que no creamos en los milagros de Dios, en lo que Él puede hacer. No, completamente Dios tiene el poder de sanar, de obrar, de hacer milagros, pero es importante entender que en su soberanía no siempre lo hace, no siempre pasa, no siempre sucede de esa manera, ¿sí? Eh, no siempre sucede que somos sanados, no siempre sucede que el cristiano es librado de la prueba, muchas veces debe atravesar la prueba. Eh, ¿Para qué? Bueno, dice el libro de Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que Santiago da por sentado el hecho de que el creyente va a atravesar diversas pruebas. ¿Sí? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿cómo debemos considerar las pruebas? Con gozo, con alegría. ¿Y por qué? Porque esa prueba de fe va a producir algo que es lo que más Dios quiere formar en nosotros. Y ahí es donde hemos de tener nosotros el foco en la vida del discípulo. El propósito principal en un discípulo de Cristo no es la sanidad. El propósito principal en un discípulo de Cristo es ser como Cristo. Es que su vida, la vida del discípulo, el sentido de la vida del discípulo es ser como su maestro. Bástele al discípulo ser como su maestro. Por eso, todo lo que Dios permita para que el discípulo, para que el Hijo de Dios sea conformado a la imagen de Cristo, tiene prelación y prioridad sobre cualquier cosa, sobre cualquier cosa. Entonces, muchas veces las pruebas, dificultades de diversos tipos, físicos, circunstanciales, tienen ese propósito de que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, ¿sí? Para que no nos falte cosa alguna, para que tengamos ah, integridad, para que seamos perfectos. Y esa perfección habla de madurez, de una comunión más profunda con Dios, una confianza mayor en Cristo, un carácter que sea más estable, más sólido, una vida que aunque lleguen las circunstancias, su fe y su corazón esté en Cristo. ¿Sí? Es muy importante esto. No es una vida libre de sufrimiento. Jesús les dijo a los discípulos, en el mundo van a tener aflicción, oposición, pruebas. Y Dios va a usar esas pruebas para fortalecer nuestra fe, para moldear nuestro carácter, para hacernos semejantes a Cristo y para que veamos su poder obrar y manifestarse de diversas formas. Es importante que como discípulos entendamos esto. Las pruebas no significan que Dios nos haya abandonado. Al contrario, en medio de las pruebas, Él promete estar con nosotros, promete sostenernos, incluso cuando sean las circunstancias más difíciles. Sí, Él promete estar con nosotros. Perseverar fieles, perseverar significa permanecer fieles a Cristo, confiando en Él hasta el final. Ese es el llamado que Dios nos hace como discípulos.
Y es importante que transmitamos eso eh, a aquellas personas que estamos enseñando en la fe. Decir, mira, van a llegar circunstancias difíciles, pero Dios promete estar con nosotros hasta el final. Esa es su promesa. Habrán momentos en los que Dios nos libre, nos saque del lodo cenagoso, pero habrán otros momentos en que tengamos que atravesar el valle de la sombra de muerte, pero Él promete estar con nosotros. Sí, y es importante que esto esté de una forma sólida en nuestra vida para que cuando lo enseñemos, no le vendamos a la gente un evangelio que no es real, que no es lo que Dios promete. Decirle a la gente, mira, eh, Dios te va a dar esa bendición si tú haces esto, o si tú pactas, o si tú ofrendas, o si tú empiezas a ir continuamente a la iglesia. O sea, decirle a la gente que haga cosas para recibir otras o para evitar el sufrimiento no es lo que la Biblia enseña. Dios nos da las herramientas para atravesar el sufrimiento de acuerdo a su soberanía. A veces la herramienta o el recurso será la fe para recibir el milagro y eso será glorioso. Pero otras veces será la fe para atravesar el sufrimiento, para que el sufrimiento moldee y forme cosas en el corazón. Y eso también es glorioso. Eh, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes reciben esa promesa? Los que aman a Dios. ¿Y qué promete Dios? Que todas las cosas ayuden a bien. Fíjense que no dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas que les acontecen van a ser buenas. No, dice, todas las cosas, todo lo que le viene al que ama a Dios, lo bueno, lo malo, lo fácil, lo difícil, lo complejo, todo va a aportar y va a ayudar al gran propósito, ¿sí? Obran para bien. ¿Cuál es el bien? Dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso hemos de entenderlo, porque quiero que piensen en esto. ¿Cuánto puede afectar la fe de alguien pensar que el sufrimiento no hace parte de la vida cristiana? Miren, las personas empiezan a caer en culpa, empiezan a caer en una insatisfacción, en preocupación. Entonces, imagínense, además de atravesar el sufrimiento, añadirle que esa persona empiece a creer que el sufrimiento no puede ser parte de la vida cristiana. Eso es una cuestión ah, que hace más difícil incluso el discipulado, el seguir a Jesús, porque es considerar que todo sufrimiento es causal de que algo en mi fe no está bien, no es lo que la Escritura enseña. Vamos a atravesar circunstancias difíciles, van a llegar tiempos difíciles. Dice de 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alentáis, aunque ahora por un poco de tiempo, y eso es importante alrededor del sufrimiento, va a ser por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces hay una esperanza, ¿sí? Y es que va a terminar, va a llegar un momento en el que ese dolor, esa circunstancia va a terminar. A veces será en este tiempo presente y otras veces será cuando Cristo sea manifestado. Romanos 5, del 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué vimos acá? El tema del sufrimiento es importante y algunas preguntas personales. ¿Qué pruebas estás atravesando actualmente? Porque es una forma en la que podemos acompañar al nuevo discípulo. ¿Qué dificultades está atravesando? Tal vez son familiares, tal vez es una circunstancia física. Pero miren esta otra pregunta. ¿Cómo Dios ha usado las dificultades? ¿O cómo crees que Dios quiera usar esas dificultades para fortalecer tu fe? Eh, ¿Con qué lentes debemos ver el sufrimiento? ¿Y qué promesas bíblicas te pueden animar a perseverar en este momento? Y fíjense que el sufrimiento es una oportunidad también para que veamos lo que la Biblia dice acerca del sufrimiento, de las circunstancias, de muchas cosas que enfrentamos, porque la Biblia tiene promesa y sabiduría para todas las áreas, las circunstancias a las cuales podemos aferrarnos, eh, y qué promesas bíblicas podemos mirar en medio de esas circunstancias. Eh, Bien. Y con esto de con qué lentes vemos el sufrimiento y las dificultades, vamos a pasar a esta lección. Ya vamos terminando sobre vivir para la gloria de Dios y la cosmovisión cristiana. Eh, yo consideré muy importante porque en los materiales que normalmente había trabajado de discipulado nunca estaba este tema y siempre yo terminaba hablando del tema de la cosmovisión cristiana porque me parece un aspecto fundamental para el discípulo. Y básicamente cuando hablamos de cosmovisión, o sea, piensen en esto para que lo recuerden. Cosmo es mundos, pues, visión, mirada. Entonces es cómo vemos el mundo o con qué lentes tú ves el mundo. Eso es una cosmovisión. ¿Con qué lentes los ves? Ahora, los lentes con los que tú los ves están determinados por las cosas que han formado tu vida. Infancia, tus ideas, tus ideologías, tu formación. Todo eso empieza a construir la manera en la que tú ves el mundo, a influir en la forma en la que tú tomas decisiones. ¿Cómo sabes qué está bien y qué está mal? Por esa cosmovisión. La cosmovisión que tú tienes en tu vida, en tu ética, tu moral, es la que determina lo que sabes que está bien y que está mal. ¿Sí? ¿Qué consideras acerca de lo que pasa en el mundo, de las noticias que ves? ¿Cuál es tu opinión? Esa opinión de las cosas está determinada por la cosmovisión que tú tienes. Entonces, si la cosmovisión es tan importante, es necesario desarrollar una cosmovisión bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Que mis decisiones, que mis opiniones, que mi ética, que la forma en la que yo veo el mundo esté influenciada no por el mundo, sino por la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios acerca de eso que yo me estoy preguntando? Que mi pensar sea siempre, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Y Romanos 12:1 es el texto que tal vez define por excelencia lo que podemos entender como cosmovisión bíblica. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, que debemos ofrecer a Dios nuestro cuerpo. Y el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué nos manda? No os conforméis. En la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. En la
En el original, esta palabra no os conforméis significa no se amolden, no sean conformados, no tomen el molde que tiene el mundo. Y ahí yo conecto esto con lo que les decía de cosmovisión. En otras palabras, no tomen la cosmovisión del mundo, no tomen el molde que el mundo tiene y que quiere imponerles a ustedes, sino sean transformados. ¿Y cómo somos transformados? A través de nuestra manera de pensar. Si cambias tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, porque lo que tú piensas, eso eres. ¿Cuál es su pensamiento? Dice el libro de Proverbios. El tal es. Una cosmovisión, entonces, es la forma en la que entendemos la realidad y tomamos decisiones. Toda persona tiene una manera de interpretar el mundo. Ahora, la cosmovisión cristiana reconoce que Dios es el creador y Señor de todas las cosas, y que la Biblia es la autoridad para pensar, actuar y vivir. Es nuestra máxima autoridad. Seguir a Cristo implica permitir que nuestra mente sea impregnada, como dice acá, ser renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ser transformados por la palabra de Dios. ¿Para qué? Importante esto, para que nuestras decisiones reflejen su voluntad, que ¿cómo es su voluntad? Buena, agradable y perfecta. ¿En qué áreas? Familia, trabajo, estudios, amistades. Cada área de nuestra vida debe estar impregnada por esa forma en la que pensamos que debe ser una forma bíblica. El discípulo no vive de acuerdo a sus emociones, porque las emociones son cambiantes. El discípulo no vive de acuerdo a los valores del mundo, porque esos valores son cambiantes. Un día el mundo dice esto y otro día dice otro, sino conforme a la verdad permanente, inmutable de la palabra de Dios. Ese es el fundamento del verdadero discípulo, es la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Cuando el discípulo, cuando como discípulos logramos de que haya una visión, una cosmovisión bíblica, entonces vamos a experimentar una manera de vivir el cristianismo mucho más sólida. ¿Y por qué digo esto? Miren, yo les digo a los discípulos cuando estamos, les digo, cuando tú desarrollas una mente bíblica, una cosmovisión bíblica, tú vas a saber qué decisiones tomar sin necesidad de que alguien te dé una lista, una hoja que diga, mira, esto sí puedes hacer, esto no puedes hacer, esto sí puedes hacer, esto no puedes hacer. No, porque cuando tu mente es instruida y renovada por la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en el creyente va a indicarle, a guiarle y decir, mira, esto sí. O a decirte, mira, esto realmente no debieras hacerlo. Debes tener cuidado. Sí. El discípulo no vive conforme a los valores cambiantes del mundo. Esto nos salva, o más bien nos cuida de caer en el sectarismo, porque normalmente, ¿qué hace una secta? Controla y manipula, ¿sí? Empieza a manipular las decisiones de la gente. Y eso no es hacer discípulos. Una persona que se mantiene en la vida cristiana por manipulación no es un discípulo, porque el día que no le sea ejercida esa manipulación, ese control, ese autoritarismo y esté por allá solo, va y hace lo que su naturaleza le dicta. Pero el verdadero discípulo es alguien que ha nacido de nuevo y su naturaleza renovada en Cristo le va a llevar a tomar decisiones que reflejen la voluntad de Dios. Y debemos hacer énfasis en eso en el discipulado. Mira, yo no voy a controlarte, yo no voy a estar ahí para estarte en todo momento diciendo qué sí debes hacer o qué no debes hacer. No me engañes, no busques engañar al pastor, al líder.
porque a Dios no lo engañas. A mí me puedes engañar, a mí me puedes ocultar lo que haces, pero a Dios no. Y nuestro compromiso debe ser delante de Dios, no delante de la gente y delante de la iglesia, porque eso termina siendo una máscara que tarde o temprano se va a caer. Y miren, les digo esto, queridos líderes, discipuladores, nuestra labor no es controlar a la gente. Nuestra labor es anunciar la palabra, ¿sí? Hablar la palabra como es, redarguir, ¿cierto? Porque sí, debemos a través de la palabra redarguir, corregir, pero nuestra labor no es controlarle la vida a la gente, ¿sí? Y esto de verdad es algo que cuando uno lo entiende, también le da paz, porque muchos pueden caer en el error de creer que ser discipuladores o, ¿cierto?, enseñar a alguien es estar tratando de controlarle la vida. No, la gente es libre de tomar las decisiones. Y no solo libre, hablemos más bien de esta palabra, responsable de las decisiones que toma. ¿Sí? De qué es lo que hace, de si se fue, de si habiendo, digamos, escuchado, habiendo sabido, la gente es responsable. Yo puedo decirle, mira, Dios te está llamando, tú ya sabes lo que es correcto, pero yo no puedo entrar a manipular o a controlar, ¿sí? O temas, digamos, de decisiones a nivel personal. Quiero que seamos bien claros en esto y esto es también un principio a la hora de dar consejería. Cuando usted esté con un discípulo y ese en algún momento le pida un consejo, miren, el buen consejero no le dice a la gente qué hacer, porque si tú le dices a la gente qué hacer, las consecuencias de sus actos van a recaer sobre ti. Sí, porque hoy, no, pero mira, ya ese me dijo allá, me dijo que dejara por allá a mi esposo, que eso abandonara. O me dijo, no, me dijo que me quedara. eh, y resultó que después de quedarse, el marido le dio una muenda. O sea, ojo con esto. El buen consejero no le dice al otro qué hacer, le presenta un panorama de las diversas acciones, posibilidades, de lo que dice la escritura y le dice, mira, esto dice la Biblia, estas son las diversas opciones que tienes, tú tomas la decisión, tú eres responsable, ¿sí? Porque debemos ser muy cuidadosos en eso, en al discipular. Muchos van a empezar, ¿cierto? Y nos traen casos y casos complejos, ¿no? Entonces, en no decirle a la gente, digamos, eh, qué hacer. Hay momentos en los que puede ser un poco, digamos, obvio bíblicamente, pero sobre todo necesitamos sabiduría en esos casos que son tan complejos, en los que yo digo, y lo he aprendido y creo que coincidimos ahí con el pastor Mauricio, que si algo digamos, he visto en él tiene una capacidad de aconsejar muy importante y es, no se le dice a la gente haga esto, no, es, mire, presentarle a las diversas opciones que tiene y las posibles consecuencias y qué dice la Biblia, oramos para que tome esa decisión, pero la responsabilidad debe caer y debe estar en la persona. Lo mismo a la hora de hablar entonces del discipulado. El discípulo debe desarrollar una cosmovisión bíblica que lo lleve a tomar decisiones, instruido por la palabra de Dios y a asumir la responsabilidad de sus decisiones. ¿Sí? Mira, que es que tengo, me gusta esta persona, pero no es cristiana. Bueno, mira, la Biblia dice que no debemos unirnos en yugo igual con los incrédulos, porque eso puede terminar muy mal. Puede pasar esto, puede suceder que esa persona tú quieras buscar a Dios y esa persona no. Entonces, pero es tu decisión. Eso es lo que, la responsabilidad que tú tienes delante de Dios.
Entonces, cierro ahí esa parte diciendo, no manipulemos ni controlemos las decisiones de la gente, ¿sí? Porque el propósito del verdadero discipulado es formar en la gente esa cosmovisión bíblica que le permita tomar decisiones instruidas de acuerdo a la voluntad de Dios cuando nosotros no estemos. Porque ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Cuando el líder no esté, cuando el pastor no esté. ¿Qué va a tener esa persona? La instrucción de la palabra en su mente y en su corazón. Y a eso es a lo que debemos apelar. Amén. Colosenses 3:17 dice esto que va también muy conectado. Dice, eh, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Que es importante entender, el cristiano no tiene una vida secular y una vida espiritual. El cristiano todo lo que hace es espiritual. ¿Cómo así? Sí, normalmente cuando la gente llega a la vida cristiana tiene esta mentalidad. Cuando voy a la iglesia es mi vida espiritual. Cuando hago el devocional es mi vida espiritual. Pero ya cuando estoy en el trabajo, esa es mi vida secular. Cuando estoy allá viendo el partido, esa es mi vida secular. No, no. Todo lo que hace el creyente tiene que ver con Dios. Los reformadores acuñaron, digamos, una frase o sí, una frase que era coram deo, que significaba vivir delante de Dios, delante del rostro de Dios continuamente. Es saber que Dios está en todo lugar y está presente en todo lo que hacemos, y en todo lo que hacemos debemos buscar que Dios sea glorificado, que Dios sea honrado. Algunas preguntas para terminar en esto. Eh, ¿Qué áreas de tu vida crees que necesitan alinearse más con la palabra de Dios? ¿Qué ejerce más influencia en tu vida? ¿La cultura, el mundo o la palabra? ¿Cómo crees, miren esta pregunta, que puedes reflejar a Cristo en tu trabajo, estudio o familia? Porque el discípulo verdadero de Cristo saca a Cristo de la iglesia. No es el que solo tiene a Cristo presente en la iglesia, es el que lo lleva a su trabajo, a su estudio, a su familia para reflejarlo. ¿Qué cambios prácticos podrías hacer esta semana para vivir para la gloria de Dios? Y quisiera cerrar con algo que me parece muy importante a la hora de hablar de esta cosmovisión, eh, en, cuando tomamos decisiones. Y es cuando nos preguntamos acerca de si debemos o no o debemos hacer algo. Alguien dijo esto, es, ¿esto que voy a hacer o esto que me pregunto? La pregunta no debería ser, eh, ¿es pecado solamente, cierto? O si cruzo esta línea, ¿me condeno? Que hay gente que tiene esto de pregunta. Si yo hago esto, ¿me condeno? Es una pregunta infantil. La madurez espiritual nos lleva a preguntarnos, ¿esto me acerca más a Dios y a su carácter? ¿Con esto puedo dar gloria a Dios? ¿Sí? ¿Puedo honrar a Dios? ¿Reflejo a Cristo? Jesús se sentaría cómodo a mi lado mientras hago esto. Fíjense cómo cambia la visión. Esto es pecado, me condeno. Esto es puro y llano legalismo y religiosidad. Rompo la regla, caigo al abismo, pero estas preguntas me acercan más a Dios, a su carácter. ¿Puedo darle gloria? Jesús, si Él estuviera como Él está ahí, ¿no? Pero
Si él estuviera física, lo viera aquí cómodo a mi lado mientras hago esto, estaría cómodo, le daría el gloria mientras veo esto, mientras tomo estas decisiones. Y fíjense cómo eso da un giro a la manera en la que vemos el cristianismo. Sí, el discipular no es decir a la gente, deja de tomar, deja de fumar, deja de vestirte así, deja de hacer esto y darle una lista de cosas, porque nos volvemos entonces a la época del Deuteronomio. Sí, no, es llevar a entender que esa nueva vida nos lleva a vivir en Cristo y para su gloria. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí? Bien. Bueno, y la lección final de esta etapa es sirviendo al cuerpo de Cristo. Bueno, estas finales, ¿no? Veamos. Sirviendo al cuerpo de Cristo. ¿Alguien levantó la mano? Mile. No, Robert, tengo una duda. Sí, Es dale. que yo me relaciono con muchos jóvenes y entre eso, bueno, ellos mucho tienen el mal testimonio de la iglesia. Entonces, no, es que yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Y Mm, entonces después me hacen un poco de preguntas, pero son enfocadas literalmente en la religión. Entonces, ¿cuál crees que sea la manera de hacerlos salir de esa religiosidad y entrarlos a conectar con Dios? Porque es que es muy difícil sacarlos de esa religiosidad y decirles, es que no se trata de que sí o que no, sino que verdaderamente hagas lo que alegra a Dios. ¿Me entiendes? Sí, en esos casos, bueno, digo, es importante entender que nosotros no podemos sacar a la gente de su ignorancia. No podemos sacarla de sus posiciones porque, ¿qué pasa? Están argumentadas. Entonces, una palabra que utilizábamos ahí alrededor del evangelismo es, nuestro llamado es a persuadir, ¿no? Y Corintios, allí en el texto que dice, creo que es 1 Corintios 12, eh, segundo de Corintios, espera, busco el texto, no me parece importante. Eh, que dice 2 Corintios 10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ah, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí esto, cuando dice derribando argumentos, justamente habla de pensamientos, ideas, razonamientos, filosofías, religiones falsas y cosas que se argumentan en la mente de las personas, ideológicas en las que se refugian los hombres para oponerse a Dios. Entonces, ¿a qué estamos llamados? A persuadir y derribar esos argumentos. ¿De qué manera? Bueno, am, hay varias cosas que creo importante tener en cuenta. Primero, en los casos cuando la gente está herida con la iglesia, antes de derribar su argumento, muchas veces es muy útil acercarnos a la persona, porque podemos decirle, no, mira, es que realmente es verdad esto, sí, pero hay una herida que tal vez viene por algo que vio, por algo que le hicieron, ¿no? Y acercarnos a la persona muchas veces va a ser el camino antes que acercarnos a derribar sus argumentos, ¿no? Y que que esa persona pueda ver que antes que quererlos convencer
o derribarles su, digamos, su posición o ganarles el debate, porque ahí el propósito no es ganar el debate, sino ganar el corazón. Y muchas veces para llegar a ese corazón, pues debemos acercarnos a la persona, mostrarles ese amor, mostrarles en nuestra vida ese testimonio. Y una vez estamos ahí cerca, cuando tenemos cerca a una persona que está dolida, y hablo cerca no físicamente, sino cuando ya nos ha abierto su corazón y tenemos la confianza, entonces ahí es más sencillo, eh, eh, digamos, acercarnos a compartirle de Jesús y derribar esos argumentos. ¿Sí? En otras palabras, muchas veces, la mayoría de veces, no va a funcionar que entremos de primerazo y de tracazos, como decíamos vulgarmente, a bibliazos, porque la gente está argumentada, ¿sí? Mm, Eso en cuanto a esas personas que están dolidas con la iglesia. Eh, Ahora, cada caso es diferente, ¿no? Habrá otras que estén abiertas a la conversación, a la discusión. Y en esas personas que sí están de cierta manera abiertas a una discusión no cerrada, sino a escuchar otras posturas, la cuestión sería basarnos en lo que la palabra dice. Eh, ¿Y qué dice la escritura? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Porque ¿quién vino a la tierra hace más de 2000 años? ¿Fue el pastor que falló? No, fue Cristo. ¿Y quién vivió una vida de obediencia? Fue Cristo. ¿Quién nunca falló? ¿Y quién fue el que murió y sufrió hasta la muerte, muerte de cruz, y derramó su sangre y experimentó el dolor para darte a ti la salvación? ¿Fue la iglesia? ¿Fue el pastor? No, fue Cristo. ¿Y quién es el que ha prometido estar con nosotros? ¿Quién ha prometido levantarnos? ¿Fue la iglesia? ¿Fue el pastor? No, fue Cristo. Entonces seguimos a Cristo. Y entonces esa persona dice, bueno, por eso yo sigo a Cristo. Bueno, pero ese mismo Cristo a quien decimos seguir, si tú dices que lo sigues, si tú dices que lo amas, ha dicho que su iglesia es su novia, es su amada, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que está tan lleno de gente imperfecta, de cosas que son malas, es la novia de Cristo. Y no puedes amar a Cristo y rechazar a su novia. No es compatible. Además, si tú dices, no voy a la iglesia porque está llena de gente imperfecta, alguien dijo, ven, tenemos espacio para uno más, porque estamos hechos, la iglesia está conformada por gente rota, por gente que está en construcción. Y por último, ah, que de hecho en algún momento lo conversé con alguien a quien estaba discipulando, enseñando, es verdad que hay pastores y líderes mentirosos, falsos, engañadores, y Cristo. La misma Biblia lo dice, y uno puede llevarlos a ese texto. Según de Timoteo 4 dice, porque en los postreros, en aquellos días vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y conforme a sus propias concupiscencias habla del pecado. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y hay otros textos en el Nuevo Testamento que hablan de eso, de la apostasía y de los falsos profetas que vendrían y harán daño. Así que cuando cuando escuchamos eso, es verdad, porque la Biblia lo dice. Hay pastores que han sido falsos, que han engañado, que han pecado, que han usado de su posición para hacerle daño al cuerpo de Cristo y daño a la gente. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que toda esa gente tendrá que dar cuenta a Dios. Y el juicio que vendrá sobre aquellos que han usado el nombre de Cristo para ultrajar y dañar va a ser tan fuerte y tendrán que dar cuenta a Dios. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Horrenda cosa es caer. Sí. Entonces, cuando tú presentas eso y le dices, mira, es verdad, claro, pero esos que hacen tanto daño, que han dado mal testimonio, darán cuenta a Dios, como cada uno de nosotros. Ahora, ellos darán cuenta a Dios y el juicio llegará a sus vidas si no se arrepienten. La pregunta es, ¿qué va a pasar de nosotros? Si también debemos dar cuenta delante de Dios, de lo que hemos hecho, de cómo, de si hemos buscado o no, ¿qué pasará de nuestra vida? Sí. Y cerrando esa parte de los líderes, pastores y gente en la iglesia que hace tanto mal, también yo les digo, así como hay pastores que son malos, hay pastores que son buenos. Y podemos decirlo en nuestra vida. Yo lo he dicho, yo he conocido líderes que han sido muy malos y gente impía, pero he conocido gente que se ha dado por amor a Dios y a las almas sin reproche, que ha quedado incluso sin comer, se ha quitado el pan de la boca por darse hacia otros. Entonces, es lo siguiente, dejas de ir al médico porque alguien falsificó su título y engañó a muchos. Eh, dejas de eh, creer en los, como digo, un ejemplo, dejas de creer que hay barberos porque uno haya trasquilado. No, hay buenos barberos, hay buenos médicos, eh, hay buenos ingenieros. Asimismo, también hay buenos pastores que aman al Señor. Y ese sería mi, mi aporte final a tu pregunta. Pero, ¿está claro? ¿Está ahí? Sí, perfecto. Bueno, eh, vamos a dejar hasta aquí. Solo nos faltan estas dos lecciones sobre servir al cuerpo de Cristo y el llamado a evangelizar, el llamado de la gran comisión para cerrar este aspecto.